también que no se le olvide ahí en sus oraciones. Bueno, pues habiendo dicho todo eso, por ahí viene una imagen también que allí en la escaleta, ¿verdad? Dice imagen de Navidad y por ahí aparece también, hermanos, gracias al Señor por todos los preparativos. Hay mucha gente detrás de esto. Gracias a Dios que le ha dado una creatividad enorme a Alma, ¿verdad? Y nos preparó esta bonita imagen. Que el Señor nos ayude a esta época no perder el foco de atención que es Él y que a través de hacerlo así, bueno, pues nos ayude también a pues proclamar su nacimiento, su vida, su muerte. Así que, hermanos, tómelo en cuenta y allí, si usted quiere imprimir la imagen, pues dígale, Alma, Alma, ¿cómo le hago, verdad? Y ella podrá decirle cómo lo haga. Quizá quiere por allí imprimir algunas cuantas para aún a la sana distancia escribirle allí un texto, un deseo de Navidad para alguien y regalarlo. Bueno, se vale. Todo eso puede tener muchísima más utilidad que solamente en formato digital. Usted lo puede utilizar de muchas otras maneras. Bueno, habiendo dicho todo eso, ya me vio, ¿verdad? Por ahí tengo un amigo que dice, cada que me ve empieza a cantar esa de, aquí viene Santa Claus, pero él dice, aquí viene Santi Claus. Sabe bastante bien que me gusta la Navidad, pero me gusta sobre todo, no porque me traiga mucha nostalgia y emociones así, sino, eso fue cuando era niño, pero ahora, pues es la verdad, hermanos, el poder recordar a nuestro Señor. Así que le pido que por favor vaya preparando su Biblia. No vamos a ir al libro del Éxodo. Le voy a pedir que vaya a la carta de Pablo a los Gálatas. La primera carta que él escribió. Esta carta, por cierto, su fecha, para decir que fue la primera que él escribió, debe ser ubicada entre los años 49 y a más tardar el 55. Usted recuerda bien que las fechas en la escritura, en la palabra de nuestro Señor, es difícil decirlas con toda precisión y ser categóricos y decir, sí, fue un 15 de mayo del 49 cuando Pablo tomó la pluma a las 2 de la tarde. No, pues quién sabe. Pero más o menos en esas fechas fue entre el 49 y 55 que el apóstol Pablo, por la tutela, la inspiración del Espíritu de Dios, escribió esta carta a las iglesias de Galacia. Ponga mucha atención porque las iglesias de Galacia eran varias, no era una iglesia. Cuando leemos a los Gálatas, no es lo mismo que leer a los romanos o a los efesios, una sola iglesia. Galacia era una región donde había diferentes congregaciones. Eso está ubicado en lo que hoy se llama Turquía. Así que si usted tuvo chance, ¿verdad? Antes, no lo haga ahorita, porque si se desconecta del Facebook, pues se nos cae el rating, tenga clemencia, ¿verdad? Entonces, si usted lo hizo antes, pues pudo ubicar dónde está Turquía. Bueno, pues allí en esa región estaban estas iglesias. Y quiero que por favor se quede allí. Me espera un momento porque tengo que pedir al Señor que nos dirija a mí al hablar y a usted al escuchar esto que va a ser expuesto, que es su palabra. Así que acompáñame en una oración. Padre, te damos las gracias porque en tu palabra, Señor, nos das la bendición de conocerte a ti. La Biblia habla de ti, no de nosotros. La Biblia habla de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Y Señor, al darnos tu palabra, al darnos tu revelación, nos has dado el mayor regalo que podías dar, que eres tú, darte a conocer a ti mismo. Danos, Señor, oídos espirituales abiertos a tu voz a través de la exposición de tu escritura. Y permite, Señor, que esto que veremos, tú lo transformes con tu Santo Espíritu en vida, en acción, en actitudes, en deseos, en sentimientos, en anhelos santos, agradables a ti. Amén. Vaya por favor, como le dije, a la carta de Pablo a los Gálatas y espéreme allí un momento en el capítulo 1. Porque ya que estamos hablando de la Navidad, quiero decirle algo. Usted lo sabe bien y lo mencioné en los anuncios.
Esta semana nuestra nación celebró el inicio de la guerra de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre, ¿verdad? Ahí es cuando déjeme decirle, conmemora. Es decir, es un poco diferente a celebrar. Celebrar es otra cosa, es una fiesta. Podríamos celebrar el volvernos a reunir, podríamos celebrar el haber aprobado un examen, el haber concluido un proyecto. Esas son celebraciones, pero una conmemoración es diferente. Se debe decir más bien, se conmemoró el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que una conmemoración conlleva el recuerdo de un evento histórico verídico, o una conmemoración tiene que ver con la vida de algún personaje, de alguna persona, pues, importante para un grupo de personas. Esa es la conmemoración. Así pues, nuestro país tiene diferentes conmemoraciones. Otra de ellas, la más fácil, ¿verdad?, es el 15 y 16 de septiembre con el inicio de la Guerra de Independencia. Bueno, si usted quiere saber cuál es el 15 o el 16, pues es el 16, pero pregúntele a nuestro pastor Isaac las razones, él es un experto en esos asuntos, y le puede decir por qué se celebra la noche del 15 y no el 16, como en realidad debería ser. Incluso, no solamente eventos, le dije, una conmemoración no solamente tienen que ser eventos, puede ser la vida de personas. Así pues, en nuestro país tenemos el 21 de marzo, no la entrada de la primavera, aunque los niños hagan desfile y demás. El 21 de marzo, la razón principal es que es el natalicio, o fue el natalicio de Benito Juárez. Y eso fue un presidente importantísimo en la historia de nuestro país. Pues bien, eso es una conmemoración. Los cristianos desde el inicio hemos tenido conmemoraciones. Así pues, le puedo dar algunos ejemplos. ¿Qué le parece? Escuche nada más. Usted tiene allí Gálatas, pero escuche nada más lo que le voy a leer. En la primera carta de Pablo a los Corintios, él dijo las siguientes palabras en el capítulo 11, versículo 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Cada que los cristianos celebramos desde el inicio de la era de la iglesia, la cena del Señor es una conmemoración. Es decir, al celebrarlo, al conmemorarlo, estamos dando fe, estamos proclamando, estamos anunciando que es un hecho histórico, que sí sucedió, pues. Eso es conmemorar, recordar un evento histórico. Ahora, imagínese celebrar el Día de la Independencia, celebrar la independencia mexicana todos los días del año. Sería una locura. No bastaría el pozole del mundo para satisfacer a los mexicanos. Y francamente, pues no hay tanta necesidad de celebrarlo todos los días. Le puse a mi hija una caricaturita de Disney, ¿verdad? Donde los 3 sobrinos del Pato Donald desean que Navidad sea todos los días y se terminan cansando de que la Navidad sea todos los días. Dicen, ya estuvo, ya, no queremos más. Ahora, hay algo bien importante que celebramos. Ojo, que conmemoramos semana tras semana. ¿Sabe qué es eso? Dice el versículo 2 del capítulo 16 de la primera de los Corintios, que en el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. El primer día de la semana es el domingo. El domingo los cristianos desde el inicio de la era de la iglesia se reunieron en el primer día de la semana porque conmemoraban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina festejar su cumpleaños cada semana? No tiene sentido, es cumpleaños, es cuando cumples un año, pero es tan importante que lo festejas cada semana. No lo hacemos así. Sin embargo, el hecho histórico, el evento histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo merece ser conmemorado cada domingo porque ocurrió un domingo. Cuando las iglesias cristianas se reúnen
el día domingo lo hacen para decirle al mundo, sí sucedió. El mero hecho de que nos reunamos, el mero hecho de que estemos juntos, le dice a todo el mundo, sí sucedió. Y tan sucedió que lo venimos celebrando semana tras semana desde tiempos apostólicos. Eso es conmemorar. Eso es proclamar, pues, dar fe de que sí sucedió. Eso eleva nuestro entendimiento del culto cristiano, ¿cierto? No es cualquier cosita. Qué bendición el artículo que nos compartieron, disculpe, no recuerdo quién fue en la semana, acerca de, esto no es como ver un programa de televisión, no pongas el huevo, los frijoles y el café mientras esté el culto, porque no es como sentarte a ver un programa de televisión. Ni siquiera la barbacoa. Y digas, ay, la Pascua. No es eso. Este es un acto que conmemora un evento histórico que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el inicio los cristianos hemos tenido conmemoraciones. La Cena del Señor proclama la muerte del Señor. Nuestra reunión dominical proclama que Cristo resucitó un primer día de la semana. Leí algo también muy interesante, se lo paso ahí al costo. El fin de semana va de viernes a sábado. El fin de semana no incluye el domingo, porque el domingo es el inicio de una nueva semana. El fin de semana puedes usarlo para descansar. El día domingo recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo donde quiera que te encuentres. Es el primer día de la semana, no es parte del fin de semana. La semana laboral inicia el lunes, la semana natural inicia el domingo. Ahora, dicho todo esto, déjeme platicarle un poquito de historia. Creo que me he juntado demasiado con el pastor Isaac porque aquí le va una cápsula histórica en el sermón. Desde el siglo III y IV, los cristianos vieron la necesidad de conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que hoy conocemos como Navidad. ¿Okay? Desde el siglo III o IV. Regrésese conmigo, viaje en el tiempo a aquellos años donde los cristianos no habían estado por mucho tiempo. Vaya, el culto al Señor Dios, pues sí, con los judíos, pero como cristianismo, pues apenas unos cientos de años. No fue sino hasta ese siglo III y IV, cuando el nacimiento de nuestro Señor se empezó a poner en duda. Y empezaron a surgir personas que decían, bueno, basado en lo que dice la Biblia, ojo, basado en los escritos de los apóstoles, basado en los escritos que estuvieron con Jesús, deberíamos entender más bien que Jesús fue un hombre normal, común, pero que por una razón divina, soberana, Dios lo adoptó como su hijo. Esos que proclamaron eso, esos que llamaron a Jesús un hombre común, se les ha conocido a través de la historia como los ebionistas, los comunes. ¿Por qué? Bueno, pues porque le decían a Jesús, él fue un hombre común, un hombre como cualquiera, llevó una vida normal hasta el día de su bautismo, Dios lo adoptó como su hijo, y a partir de allí empezó a hacer y a decir cosas por el poder de Dios. Los ebionistas. Y también hubo otro grupo que empezó a decir, no. Jesús no era un hombre común adoptado por Dios. Jesús ni siquiera era un hombre. Jesús era un espíritu santísimo que descendió del cielo y tuvo apariencia humana sin nunca ser. Solamente, si hubieran sido por acá de los rumbos del centro de nuestra ciudad, hubieran dicho, solamente daba la finta. El que entendió, entendió, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Solamente daba la finta de ser hombre, pero no era hombre. Porque esa palabra quiere decir apariencia o apariencia. No es así. Jesús verdaderamente
fue hombre y verdaderamente fue hijo de Dios. Tenemos que hacer algo para dejar eso establecido. Y entonces empezaron a conmemorar una vez al año el nacimiento de nuestro Señor. Ahora, no voy a entrar en detalles de las fechas, pero al inicio del cristianismo había dos fechas propuestas. Una era el 25 de diciembre y otra era el 6 de enero. Yo sé que los mexicanos, no, hombre, nos encanta la pachanga y no, pues festejamos las dos y cenita el 24 y rosquita el 6 y hay quien le llega a los tamales, ¿verdad? Ya en febrero. No, nos gusta la pachanga. Pero en aquel tiempo nada más agarraban una fecha para conmemorar. Y así como se celebraba ya la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, añadieron una nueva fiesta, una nueva conmemoración para festejar el nacimiento de nuestro Señor, para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor. En respuesta a un problema, escuche bien, en respuesta a un problema de creencias, a un problema de doctrinas, de enseñanzas, pues, fue que empezaron a conmemorar la Navidad. La Navidad la empezaron a celebrar por necesidad. Navidad quiere decir nacimiento, pues. Y estoy seguro que no la celebraron con arbolito de Navidad, lucecitas estoy seguro que no, pero dijeron algo tenemos que hacer porque este fue un hecho histórico y no puede ser borrado. Hasta el día de hoy nadie está en la obligación de celebrar la Navidad con arbolito, con luces, con esferas, con lo que usted guste y mande. No. Vaya, ni siquiera hay un mandato en la Biblia celebrar la Navidad. ¿O usted lo ha encontrado? Que diga, celebraréis la Navidad. Pues ni yo, ni existe, no está. Sin embargo, parece apropiado el de seguir diciendo, fue un hecho histórico, tanto así que merece ser conmemorado. Y si fue el 25 de diciembre, si no fue el 25 de diciembre, si fue el 6 de enero o no, si fue por allá de marzo, como algunos proponen o no, eso es lo de menos. Necesitamos seguir diciendo que fue un evento histórico, porque lo que está implícito allí es la naturaleza humana y divina de nuestro Señor Jesucristo, la cual no puede ser negada. La negación de uno destruye la salvación. Si decimos Jesús no fue humano, no hay salvación. Si decimos Jesús no fue Dios, no hay salvación. Tenía que ser humano para pagar por los humanos y tenía que ser Dios para que su sacrificio fuese efectivo en apaciguar la ira divina contra el pecado. Y la Navidad conjunta los dos. Ahora, yo le dije que fuera la carta de Pablo a los Gálatas. En esa carta usted ve en los primeros capítulos que Pablo defiende la autenticidad del evangelio e incluso a su apostolado en los primeros dos capítulos. En los primeros dos capítulos, él llama a sus lectores, a los Gálatas, ahorita le digo con más precisión quiénes eran ellos, llama a los Gálatas a reconocer el evangelio que él anda predicando. Fíjense lo que él les dijo, versículo 3 y 4 del capítulo 1. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, de nuestro Dios y Padre, perdón, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de inmediato empieza a denunciar, ustedes ya andan proclamando otro evangelio, uno que no es evangelio. Vayan al versículo 11, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. Y allí empieza a dar su testimonio de cómo fue rescatado por el Señor, que lo apartó desde el vientre de su madre, lo señaló para que predicara entre los gentiles. En el capítulo 2 sigue con su testimonio, incluso habla de su encontronazo, ¿verdad? Con Pedro. Y luego también
Dice en el versículo 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. El problema era que en las iglesias de la región de Galacia, es decir, ¿qué iglesias estaban allí? Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Échale un ojito allí al libro de los Hechos y se va a dar cuenta de la importancia de estas cuatro: Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Esas eran las iglesias en Galacia, las iglesias de los Gálatas, a quien fue escrita esta carta. El problema era que habían llegado también judíos, ¿verdad?, que estaban diciendo, bueno, está bien esto de creer en el evangelio, parece tener cierta coherencia, pero no nos podemos olvidar de la ley. Se tiene que cumplir la ley, se tienen que guardar los rituales prescritos por Moisés para que entonces la salvación sea completa. Y Pablo dice, no. Ese ya es otro evangelio. Ustedes lo que están haciendo es añadirle obras, algo que el hombre tiene que hacer aparte de creer para poder ser salvo. Y eso no es cierto. Dios no diseñó su evangelio así. Por eso les llama, Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Capítulo 3, versículo 1 fue ese. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Estoy leyendo el capítulo 3, versículo 4. Y luego, entonces, procede a explicar qué es la ley y para qué fue dada la ley en el capítulo 3 y 4. ¿Cómo se puede entonces llegar a ser parte de la familia de Dios siendo gentil? Porque los gálatas eran gentiles, ellos no tenían la ley mosaica y se les estaba tratando de imponer una ley que ellos ni siquiera conocían. No era como que había copias del Antiguo Testamento por todos lados y se les estaba diciendo, pero lo tienen que obedecer. Pues, ¿cómo voy a obedecer algo que ni siquiera sé, ni siquiera conozco? Entonces Pablo aclara, bueno, es que la ley fue dada con ciertos propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Pues Pablo lo explica muy claramente en este capítulo 3. Él dice que por la ley nadie se salva. Nadie se salva. La ley tenía un aspecto tanto positivo como negativo. Quizá ustedes vieron un videíto que compartí. Tenía un propósito negativo: mostrarle al hombre su pecaminosidad, cuán lejos estaba de ser igual a Dios y por tanto su necesidad grave de un Salvador. Sin ese Salvador, caería en el juicio divino. Y tenía un lado positivo: instruirle cómo era la vida que Dios deseaba de él. Pero nadie puede cumplir la ley totalmente. Nadie, excepto Dios, excepto Jesucristo. De modo que Jesús sí la cumplió. Jesús sí la cumplió. Fíjense lo que dice el propósito de la ley. Capítulo 3, versículo 23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. No, es que hay un grave malentendido que incluso como pastor he notado en muchas mentes hasta el día de hoy. Se malentiende que Dios dio su ley, sus mandamientos, los cuales están en el Antiguo Testamento, como para el que los cumpla es salvo. Dios nunca dio para eso la ley. La ley fue como un maestro que guardaba el orden dentro de un salón de clases y decía no, pero sí a esto otro. Y la ley entonces es como un espejo que te muestra qué tan sucio estás, para que entonces reconozcas tu necesidad absoluta de un
Salvador, alguien que muera por ti para preservarte la vida de la ira divina. Por eso dice, la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, quien nos dice, tú no te puedes acercar a Dios, necesitas a alguien. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, dice el versículo 25, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Note por favor que el versículo 24, 25 y 26 mencionan la palabra fe. Pablo está destrozando este argumento de que por cumplir la ley se puede ser salvo. No se puede, nadie puede. El único que cumplió la ley a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No es que cuando somos salvos se desconozca nuestra nacionalidad o nuestro sexo. Lo que Pablo está queriendo decir, lo que este texto nos dice, es que todo mundo tiene igual acceso a Dios, sin importar si es judío o gentil. Estos que le leían eran gentiles, a quienes se les estaba haciendo ver como que ustedes tienen menos acceso porque ni la ley conocen. Y Pablo dice, no es así. Y sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. No que nos convirtamos en judíos cuando creemos en Cristo, solo que nos parecemos a los familiares de Abraham, el padre de la fe, porque ahora tenemos fe. Bueno, toda esta información, yo sé que a lo mejor está diciendo, wow, es un montón lo que está escrito aquí. Sí, sí es mucho. Porque, como le dije, Pablo está tomando un argumento importante para una cultura que conocía de esto que le voy a decir. En la cultura grecorromana, sobre todo la romana, y era la que estaba en su apogeo todavía. La cultura grecorromana, los romanos tenían por costumbre llamar a los niños bajo un tutor, es decir, ponían a los hijos bajo el encargo de otros que les enseñaran las habilidades más necesarias para su vida, leer, escribir, modales, etcétera, etcétera. Cuando llegaban a los 14 años, los niños eran declarados libres. ¿Libres de qué? Del tutor. Y ahora ya tenían la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Ya habían, decían ellos, madurado al punto de poderse comportar como una persona mayor. Algo así como lo que pensamos de los 18 años en nuestro país. Y ahora ya los comerciales del INE ya dicen que tienes la capacidad de formar el futuro de la nación con tu credencial para votar. Bueno, era algo así. Por eso es que en el capítulo 4 continúa, y aquí es donde me voy a centrar, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea dueño de todo. Ahora pone Pablo el ejemplo de una familia acaudalada, de mucho dinero, donde dice, bueno, aunque los padres tengan mucho dinero, si el hijo es menor de edad, pues no es diferente del esclavo, porque no puede hacer uso de los bienes de su familia. Aunque sea dueño de todo, es igual que el esclavo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre, dice el versículo 2. Entonces, tiene alguien que le está diciendo lo que debe de hacer, hasta que tenga la edad que el padre determinó para comportarse como uno de los dueños de todos sus bienes. Versículo 3. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Esta frasecita es digna de meditar tantito en ella. Las cosas elementales de este mundo. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué quiere decir las cosas elementales? Bueno, eso mismo lo dice en el versículo 9 y nos va a ayudar a entender a qué se refiere. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios,
¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Qué son las cosas débiles, inútiles y elementales? Todo tipo de sistema de creencia humano. Dicho de otra manera, todas las religiones humanas que no conducen a Dios. Todas aquellas que son invento humano. Todas. Es una línea divisoria grande y gruesa. Está la relación con Dios a través de Cristo Jesús y está todo lo demás. Da igual cómo se llame. Así que Pablo dice en el versículo 3, ya no estamos sujetos a la servidumbre de esas cosas elementales. Sí, también los judíos pervirtieron el culto verdadero a Dios y se inventaron otra cosa que ya no conducía a Dios. Por eso el Señor les reclamó a sus principales líderes religiosos. Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que hacen esto y esto y esto y esto. Porque ya no era lo que Dios había estipulado, ya era otra cosa que no conducía a Dios. Al contrario, dice, a los que se quieren acercar a Dios, ustedes los alejan más, los mantienen lejos con todo lo que les enseña. Esas son las cosas elementales. Ese uso de elementales es curioso. Pablo está refiriéndose así a las religiones inventadas por el hombre, como para decir eso es lo más básico. Viene de una palabra que quiere decir alfabeto. Es como el alfabeto, es lo más básico. El hombre no puede inventar ni siquiera algo bueno, vacío, absurdo. Y entonces el versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Pablo escribió estas palabras en un contexto de una necesidad de los creyentes. Se les estaba desviando de la verdadera comunión con Dios, se les estaba desviando del verdadero evangelio. No que los verdaderos creyentes fueran a perder la salvación, eso no sucede. Pero su efectividad al predicar iba a ser nula ya, porque ya no iban a estar predicando el verdadero evangelio. Porque su honra que deberían dar a Dios y el fruto de sus vidas que deberían traer sería incompleto, sería inefectivo, porque ya no estarían predicando la verdad. Bajo ese contexto, él escribió estas palabras para responder a una necesidad de las iglesias. Y bajo el contexto de el inicio de nuestros festejos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la encarnación, tenemos que recordar que Jesús se vistió de hombre. Jesús se vistió de hombre. En el tiempo correcto, el versículo 4 dice, cuando vino la plenitud del tiempo. Cuando vino la plenitud. Ahora le tengo una doble interpretación de esa frase. Cuando vino la plenitud del tiempo puede significar cuando el tiempo transcurrió y llegó el momento preciso, el momento que Dios había elegido, el día y hora indicados para la entrada de su Hijo a este mundo. O puede significar también que Jesús es la plenitud de ese tiempo. Cuando vino, Él marcó que esa era la plenitud del tiempo. Él es el que hace el tiempo perfecto para su entrada. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Más o menos unos 250, 300, 400 años después de que Pablo escribió estas palabras, hubo un grupo que se llamó los ebionistas. Ya se acordó de los ebionistas, los mencioné al inicio. Esos que decían que Jesús era un hombre común que fue adoptado en su bautismo cuando escuchó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado. Que allí Dios lo declaró como su Hijo.
Pero no es así. No es así. ¿Por qué? Porque en las propias palabras de Pablo dice, Dios envió. Ojo con esto. Habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Habla de su vida antes de su entrada a la escena mundial como un bebé en el vientre de una madre humana. Jesús ya vivía. Jesús es eterno, tan eterno como Dios y el Espíritu Santo. Por eso es que Dios lo envió, enseñando acerca de el origen de la vida humana. Pues he constatado, ¿verdad?, que hay quienes todavía piensan que la preexistencia de los hombres es cierta. Es decir, que nosotros también vivíamos en otro lugar antes de ser concebidos en el vientre materno. A mí me gusta llamarle eso la teología de las abuelitas, ¿no? Muchas abuelitas dicen, es que tú eras un angelito que vivía en el cielo hasta que Dios nos envió te envió a esta familia. Pues suena muy bonito y muy cariñoso, pero no tiene nada de cierto ni de bíblico. Nadie de nosotros tenía vida antes de estar en el vientre de nuestra madre. Nadie. El único que tenía vida antes de entrar en el vientre de una madre fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, Dios envió. No se puede enviar a alguien que no existe. Él es eterno, pero entró en un vientre materno. Y no solamente el apóstol Pablo lo dijo, nuestro propio Señor Jesucristo lo dijo acerca de esta venida y de este ser enviado por el Padre. Nuestro Señor lo mencionó en el Evangelio de Juan. Hay repetidas menciones de esto. Le voy a dejar unas que están juntitas para que las tenga ahí cerquita cuando quiera compartir esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El que me envió. Juan 5:30. ¿Qué le parece Juan 5:36? Por el testimonio que tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan 5:37, ¿qué le parece? Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y quiero rematarle también con el Evangelio de Juan. En Juan capítulo 3, dice, versículo 13, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Habla de su preexistencia y de su habitación celestial antes de la habitación de un vientre materno. Bueno, los ebionistas estaban totalmente equivocados. Y todo aquel que piense que Jesús fue adoptado por Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios antes de venir a esta tierra, esté equivocado. Él es el Hijo de Dios. Se vistió de hombre, y ahorita vamos a ver uno de sus propósitos, pero se vistió de hombre, y es algo que nosotros conmemoramos con la Navidad. Y está bien, si usted tiene sus propias convicciones y dice, sí, pero yo no pongo arbolito. Y aquí no llega Santa Claus, ni hay intercambios, está bien, no tengo ningún problema con eso. Lo único que quiero es que usted siga afirmando lo que la Biblia dice. Jesús es el Hijo enviado de Dios, eterno, coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo, y es el que vino a este mundo a morir por los pecadores. Eso es lo que deseamos. Ahora yo sí me gano a pulso el apodo de Santa Claus. Yo tengo, aquí entre usted y yo tengo semanas escuchando música de Navidad cuando mi esposa y mi hija todavía están descansando muy temprano en la mañana. Yo ya estoy tocando música de Navidad desde hace semanas. Me encanta este tiempo de Navidad, pero sobre todo me encanta recordar
que el Señor Jesús se encarnó y vino a este mundo a morir por mí y por usted. Y sí, tengo mis libros de Navidad, no solamente las obras clásicas, ¿verdad? Cuento de Navidad de Charles Dickens y esas. Tengo otros libros que, mire, hasta están aquí a la mano porque los ando leyendo por todos lados. Pero festejamos, conmemoramos este evento histórico. Porque si Jesús no se hubiera hecho hombre, no nos hubiera podido salvar, no hubiera sido el representante de los hombres. Por eso es que la siguiente frase de Gálatas capítulo 4, donde espero que usted todavía siga, Gálatas capítulo 4 dice que en la plenitud del tiempo, cuando vino la plenitud del tiempo, nuestro Señor dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. No fue un espíritu con apariencia. No fue un espíritu que dio la finta de ser hombre. Se hizo verdaderamente hombre, se vistió de hombre. Nacido de mujer. Significa que hubo una concepción, una gestación y un parto natural, humano. Por supuesto, la concepción fue por el poder del Espíritu Santo, sin la intervención de un varón, pero su gestación fue totalmente normal. Su parto fue totalmente normal. Su crecimiento fue normal. Puede leer de esto en el Evangelio de Lucas. El jueves pasado estábamos hablando de cuántas pruebas Lucas aporta de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, que empezando en enero estudiaremos el Evangelio de Lucas, los días de estudio bíblico, así que es un comercialito por ahí, ¿verdad? Aquí dice, ya me hicieron así aquí, entonces va de regreso. Like, tome su like. Nacido de mujer, como un hombre normal, como un hombre normal. Nuestro Señor Jesús se vistió de hombre, nacido de mujer, dice, y eso, mis hermanos, apenas unos siglos después ya había quien lo negaba, ya lo mencioné, los docetistas, los de la apariencia, pero no es así. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Ahora, vaya, ustedes ya lo traen seguramente en la mente. Pastor, ¿por qué no ha ido a Filipenses, perdón? Pues para allá vamos. Para allá vamos porque es un texto clásico para hablar de la encarnación de nuestro Señor, aunque no es un texto sencillo porque pareciera que hay algunos términos que nos pueden desconcertar. Dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo está mencionada allí, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto, mis hermanos, es digno de ser conmemorado. Que el Hijo eterno de Dios se haya vestido de hombre, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y por esa palabra de semejante no quiere decir como que, no es como similar. Lo mismo, pero más barato. No es así. Es semejante, es decir, en la semejanza igual a los hombres, pues. Eso de que se despojó a sí mismo. Palabrita allí dominguera, la kenosis. No significa que perdió su divinidad, sino que a su divinidad le añadió humanidad. No quiero quemar futuros sermones, pero sí le voy a decir esto. Experimentó
divinidad en la humanidad también. Su divinidad, él la restringió, no la perdió, la restringió a ciertas cosas. Por ejemplo, se cansó, ¿cierto? Tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Bueno, Dios no tiene eso, Él es pleno en sí mismo, tiene vida en sí mismo, no se cansa, no se adormece, dice el Salmo 121. Pero en su humanidad experimentó esas limitaciones que tiene un cuerpo humano, sin dejar de ser divino. Y luego el versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló al experimentar una forma de obediencia que no había vivido nunca. Una forma de obediencia que conllevaba el dolor, el ridículo al que fue expuesto cuando lo desnudaron, cuando se burlaron de él, cuando lo humillaron. Experimentó la obediencia como nunca la había vivido por el ridículo, por el dolor y por cargar el pecado de los elegidos en la cruz. No se hizo pecador. Cargó, llevó el castigo, lo experimentó. La muerte que nos correspondía, él sí murió. Ese es el castigo. Dios no simplemente descartó y desechó los cargos en nuestra contra, sino que aplicó su justicia y verdaderamente volcó toda su ira sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que fue humillado, porque nunca había vivido eso. El ridículo, cuando tiene millares y millares de ángeles que le adoran, seres poderosos y santos que se postran delante de él, los hombres nos atrevimos a humillarle, escupirle en la cara y crucificarle como un malhechor, entre malhechores. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino a obedecer en todo al Padre para poder ser. ¿Se acuerda de la Pascua que estábamos viendo hace una semana? El Cordero sin mancha, para poder ser el Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, allí estamos en Gálatas capítulo 4 y usted ha de decir, yo pensé que íbamos a hablar de los pastores y sus rebaños y las vigilias de la noche. Bueno, permítame llevarle a apreciar un poco más la Navidad con estos versículos, puesto que dice Gálatas capítulo 4, en este mismo capítulo, pero ahora el versículo 5. Nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Obedeciendo la ley fue el sacrificio perfecto por medio del cual somos hechos hijos de Dios. Por medio de la ley, por medio de su obediencia a la ley, Él conquistó los méritos para darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. La adopción. Mire, si usted ha tenido una demanda legal, algún problema, algún litigio, y ha ganado la disputa, pues muy probablemente le entregaron un documento que dice que usted, bueno, pues ya es libre de cualquier demanda y de cualquier problema. Pero seguramente junto con ese documento no le entregaron una carta de adopción. El juez no dijo, ay, y fue tan bonito su caso que véngase para acá, mijo. Ahora todo lo mío es suyo. Claro que no, pero Dios sí hace eso. De su exuberante generosidad y bondad, a los que declara inocentes tras haberle ofendido, además los adopta como parte de su familia, les da el lugar de hijos. Espere un momentito y no corra, piense en esto, les da el lugar de hijos porque ahora los trata como a su propio hijo Jesús en el sentido de esa relación padre e hijo.
los adopta en su familia. Y junto con eso, dice el versículo 6, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y ahora porque son hijos, Dios les ha dado el espíritu para que se comporten como su propio Hijo Jesús. Por eso dice el espíritu de su Hijo. Bien pudo haber dicho Pablo el Espíritu Santo, pero aquí dice el espíritu de su Hijo. Acuérdese, a los Gálatas se les estaba vendiendo la idea de que ahora necesitaban obedecer la ley mosaica junto con la fe en Cristo. Y Pablo dice, no, ustedes no han entendido nada, no dejen que los engañen. No es una adhesión, no es una adherencia a unos mandatos lo que Dios espera. Ahora lo que espera es una vida que fluye desde adentro porque Él ha hecho morar a su espíritu en ustedes. Esto es un cumplimiento del pacto, del nuevo pacto que el Señor anunció a través del profeta Jeremías y Ezequiel. Y haré un nuevo pacto con la casa de Judá y les voy a escribir mi ley en sus corazones. El Espíritu de Dios es el que pone la ley en nuestros corazones. Y entonces, en vez de ser una lista fría que denuncia nuestra maldad, ahora es vida, es motivación, son anhelos y son deseos y son gustos por hacer lo que honra al Señor, porque su Espíritu está en nosotros, tanto así que ahora clamamos, Abba Padre. Somos adoptados para comportarnos como hijos y para tener una relación cercana con Dios, de tal modo que decimos, papito, padre. Bueno, es la mejor forma de decir Abba. En el idioma hebreo, Ab, así como podría decirse Ab en esta palabrita, quiere decir padre. Abba sería el diminutivo, papito. Hoy le tengo una historia extraordinaria para ilustrarle esto. El otro día le dije a mi hija, ¿quién es ella? Me dijo, mamá. Y le dije, ¿y quién soy yo? Dijo, papi. Oye, hermanos, me compró, se me puso la piel chinita, me salió la dentadura de la sonrisota. Y es que si usted hubiera visto la sonrisa que ella sacó y los ojitos que puso después de decir papi, no, hombre, pídeme lo que quieras, mija. No tengo dinero, pero pide lo que quieras, total. Por desear no se cuesta. Pues obviamente, ¿verdad? Que la abracé y la llené de besos. Creo que entendí un poco mejor. Y no es que se necesite ser padre para entender la Biblia, pero al menos eso ilustró para mi mente lo que Pablo quería decir. Es el Padre. Hablamos de Dios como el Dios soberano, y lo es. Hablamos de Dios como el Dios de justicia, y lo es. Como Dios santo, y lo es. Como Dios bondadoso, y lo es, pero también es Padre. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de nosotros. Y si vosotros, siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Me explico? Es una relación. No es simple y sencillamente una adición a un código moral. La vida cristiana no es solamente obediencia en mandatos fríos de Dios, es una comunión, una relación personal. Lo que caracteriza esto es el amor. Por muchos años, 7 para ser exactos, mi esposa y yo intentamos tener hijos. Y me vi privado de tener una comunión con una personita como lo es hoy mi hija. Eso no inhibió mi entendimiento de la palabra, pero al menos el día de hoy le puedo decir, sí, no hay nada que yo no haría por ella. No hay nada que yo no haría por ella. Para su bien, quiero decir. Y por supuesto, que no hay nada para nuestro bien que Dios vaya a retener. Por eso dice,
Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. No hay nada que Dios vaya a retener. Bueno, para muestra basta otro botoncito. ¿Qué le parece lo que dice el apóstol Pablo a los romanos? ¿Se acuerda lo que él les escribió en el capítulo 8, versículo 32? El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? A aquellos que él ha adoptado como hijos, a todos los que le recibieron, dice el Evangelio de Juan, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y luego el mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, dice, miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, versículo 2, y eso somos. Como si fuera insuficiente para él mostrar su amor al adoptarnos, no retiene nada de nosotros, no eximió a su propio hijo, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Ahora bien, usted ya tiene en mente, ¿a qué cosa se refiere, pastor? Porque tengo por allí un boletico de lotería que estoy a punto de meter en las páginas de mi Biblia a ver si pega. No se refiere a esas cosas, para nada se refiere a esas cosas. Si el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo ni dónde recostar su cabeza, él dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Así que no se trata de las cosas materiales, de las cosas y comodidades terrenales, se trata de las cosas espirituales. No retendrán nada. Y déjeme volverlo a decir, como si le hubiera sido insuficiente a su bondad adoptarnos, además nos hizo herederos de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es Efesios 1:3. Toda bendición espiritual es nuestra. No hay recurso espiritual que necesitemos para enfrentar, para vivir, para encarar, para disfrutar esta vida que nos vaya a ser retenido por Dios, sino que ha volcado todo y si ni siquiera se frenó en sacrificar a su Hijo en nuestro favor, tampoco va a retener todo lo demás. ¿Alguna vez he tenido miedo de fallarle a Dios? De decir, ay, Señor, no sé si en una situación así yo respondería como hijo, como hija tuya. No tenga miedo. Dios siempre va a estar con usted en cualquier momento dándole lo que necesita. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todo cuanto concierne. ¿Cómo nos apropiamos de todo cuanto concierne a la vida y a la piedad? Dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, es decir, por medio de conocer más a Dios, por medio de conocer más a su Hijo Jesucristo. Por eso es que nos acercamos nuevamente a estos textos. Yo sé que usted ha meditado en esto, yo sé que usted ha leído esto, pero volvemos a ellos para profundizar. Y aunque yo ya he predicado de estos textos, al estudiarlos vuelvo a profundizar y espero compartirles de toda esa riqueza que encuentro un poco que le ayude a avanzar en su amor a Dios, a amarle más, decir, mira Señor, cuánto nos amas, que ni siquiera te frenaste de entregar a tu hijo, fue insuficiente para ti adoptarme, también me haces heredero, porque esa es otra, nos pudo haber declarado inocentes sin adoptarnos y nos pudo haber adoptado sin hacernos herederos, pero desborda, derrama tanta bondad nuestro Señor constantemente, así es Él, así es su carácter, que nos da todo lo que necesitamos para esta vida. Ya no eres siervo, ahora eres hijo. Y todo empezó cuando Jesús se vistió de hombre. Por eso conmemoramos año con año la Navidad. Hay iglesias
que celebran un culto de Navidad al año y se acabó. Que todos los demás domingos y días que tienen reuniones en diciembre hablan de otra cosa y tienen un culto de Navidad, se acabó. Está bien, no tiene nada de malo. En esta iglesia hemos decidido desde el inicio celebrar toda la época, porque pensamos que es un evento grandioso, porque la Biblia lo dice así. Porque ha probado la necesidad, la historia ha probado la necesidad de conmemorar para seguir proclamando, Cristo se hizo hombre, Cristo se vistió de hombre y vino a este mundo a morir por los pecadores para apaciguar la ira de Dios, dar gloria a Dios así y beneficiar a los hombres dándoles salvación, adopción, herencia entre los santos, como también escribió el mismo apóstol Pablo. Nos ha dado herencia con los santos. Y entonces al final de este mensaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, adorar a nuestro Señor, reconocerle como este Dios grandioso, bondadoso, que derrama bondad y generosidad para con nosotros. Pero no se queda allí. También va a la imitación. Señor, así como tú eres generoso y bondadoso, ayúdanos a nosotros a mostrar tu bondad. Y hacer de eso nuestra oración y quizá añadir, y Señor, nosotros no merecíamos nada de ti, ayúdanos a ser generosos, bondadosos, incluso con aquellos que aparentemente no merecerían ser ayudados o recibir algo. Y por supuesto también incluye que al final de este tiempo de reflexionar en esto, lo proclamemos y aprovechemos la temporada para seguir diciendo, Jesús se vistió de hombre para morir por ti. Quien esté allí cerca, con quien tenemos interacción. Y eso honrará a nuestro Señor. Que su evangelio siga siendo predicado. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra y rogamos que lleve el fruto para el cual la enviaste. Y que en esta temporada de conmemorar el nacimiento de tu Hijo Jesús, Señor, podamos proclamarle una y otra vez quienes no le conocen. Amén.